Buenos días a todas las personas que estáis entrando. Vamos a dar un minutillo más de cortesía para que entre quienes vayan un pelín retrasado y comenzamos la sesión. Bueno, pues si os parece vamos a comenzar. En primer lugar, pues bienvenido, bienvenida, bienvenides a esta última sesión del curso de Igualdad organizado por la Comisión Mujer y Astronomía de la Sociedad Española de Astronomía. Antes de iniciar la sesión en sí, pues como es la última sesión, desde la comisión queríamos daros gracias a todas las personas que estáis inscritas, que habéis participado a lo largo del curso, agradeceros vuestro interés, la participación y la constancia. Esperamos que haya sido interesante, que seguro que sí, que hayáis aprendido cosas y que a su vez sea contenido, referencias, que sean útiles también para aplicar en vuestros entornos laborales y personales y para que podáis también difundirla en vuestro entorno para que pueda llegar aún más lejos y ser aún más útil. Solo quería deciros antes de comenzar la sesión que como esta es la última, a partir de aquí ya lo que haremos será preparar todo el tema de los certificados de asistencia y demás. Os recordamos que lo damos cuando hay una asistencia de al menos un 80% de las sesiones, donde una asistencia a una sesión se considera estar al menos 60 minutos eh, con conexión. Vamos a tardar un polín porque todo esto es trabajo voluntario y lo hacemos cuando podemos, así que es posible que no lo podamos tener todo en diciembre, probablemente tendréis noticias nuestras en enero sobre todo esto. Lo dicho, esperamos que os haya sido muy útil y ya sabéis dónde estamos para cualquier cosa que Mm. necesitéis. Y ahora ya doy la palabra a mi compañera Alicia, que va a presentar esta magnífica última sesión, este broche de oro que tenemos con Sara García Alonso. Todo tuyo, Ale. Hola, gracias Marina. Bueno, buenos días a todas las personas que están al otro lado de estas pantallitas. Siguiendo un poco el hilo de lo que ha estado diciendo Marina, primero, por favor, acordaros de usar vuestros nombres cuando os conectéis y también los apellidos, porque al hacer la hora de la asistencia, pues hay varias personas que se llaman igual, entonces es fácil ir directamente al apellido. Y nada, solamente daros igual las gracias a todas las personas que nos han seguido durante este año. Esperemos que hayáis disfrutado de esto. Y bueno, sin más dilación, voy a ver si puedo compartiros una cosita. Share screen. Muy bien. Y no lo encuentro. Vale. Como habéis visto, no sé si podéis ver todo, pero bueno, hoy tenemos nuestra última charla para mí es un honor tener a Sara aquí. Muchos de vosotros espero que sepáis ya quién es Sara García Alonso. Hoy nos introducirá un poquito o muchito toda su vida como mujer investigadora y astronauta. Y nada, voy a hacer una pequeña bio. Sara García Alonso es investigadora titular en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO, y miembro de la Reserva de Astronautas de la Agencia Espacial Europea, la ESA, que espero que todo el mundo ya lo sepa.
Se licenció en biotecnología por la Universidad de León como la primera de su promoción, obteniendo varios premios a la excelencia académica. Se doctoró cum laude en biología molecular del cáncer y medicina translacional, perdón si estoy diciendo cosas no correctas, obteniendo el premio extraordinario de doctorado a la mejor tesis doctoral en medicina por la Universidad de Salamanca. En 2019 se unió al laboratorio del doctor Mariano Morbaciz en el CNIO, donde ha trabajado en terapias dirigidas contra el adenocarcinoma de pulmón impulsado por Carras. En noviembre del 2022, que es casi hace un año, Sara fue seleccionada entre casi más de 23.000 candidatos como astronauta de reserva en el Cuerpo Europeo de Astronautas, convirtiéndose en la primera mujer española en lograrlo. Y bueno, habréis visto a Sara en muchas ocasiones en la tele, en charlas, pero bueno, Sara ha impartido numerosas charlas y ponencias en divulgación científica para el público general. Participa activamente en encuentros con colegios, institutos y universidades para motivar e inspirar a jóvenes a perseguir carreras en STEM y apoyando también a la presencia de otras mujeres en el ámbito científico y fomentando vocaciones tecnológicas entre niñas y adolescentes, que es muy necesario. Y por toda su labor social ha recibido varios premios y distinciones. Y bueno, hoy la tenemos aquí, está haciendo un grandísimo esfuerzo porque sabemos que está súper ocupada, pero muchísimas gracias, Sara. Y bueno, el stage es tuyo. Muchas gracias y muchísimas gracias por la introducción, Alicia. Bueno, lo primero quería daros la enhorabuena a todas las organizadoras porque me consta lo complicado que es organizar un curso de este calibre y que está teniendo muchísimo éxito. Entonces, enhorabuena, me imagino que respiraréis tranquilas y ya acabaréis el año mucho mejor. Y gracias a todas las participantes por el interés y bueno, espero que os guste un poco lo que quiero compartir hoy con vosotros. Para mí es un placer poner el cierre y el broche a este maravilloso curso. Así que sin más voy a empezar ya a compartir la presentación y luego charlamos un ratito todas a ver para contestar a todas las dudas que queráis. Vale, ahí, bien, con esto. ¿Se ve todo correctamente? Sí. Sí, ¿no? Vale, perfecto. Pues bueno, y he titulado la charla porque tampoco sabía muy bien cómo contaros esto y se titula Mujer investigadora y astronauta porque para mí son mis tres facetas que se intercambian y con las que convivo día a día indistintamente y todas tienen sus matices en este sentido. Entonces, aunque Alicia haya hecho una maravillosa introducción de mi biografía, a ver si esto funciona. Un segundito. Vale, disculpad, que no sé muy bien por qué no funciona. Ahora, se ve bien, ¿no? Sí. Perfecto. Ya he contado un poco cuál ha sido mi biografía, entonces simplemente, bueno, es incidir. La primera parte de mi carrera profesional fue en León, lo que es la carrera y una especialización en el máster, y es verdad que luego me marché a Salamanca. Y realmente de investigadora he estado bastante poco, he tenido una trayectoria un poco rápida en ese sentido porque me incorporé como investigadora postdoctoral en el CNIO en 2019 y 3 años después, en 2022, me nombraron titular, me dieron una plaza en el CNIO a cargo de mi propio grupo de investigación dentro del grupo de oncología experimental. Y lo curioso es que una semana después me nombraron astronauta. De hecho, eché el currículum y firmé los papeles mientras estaba en París sin que nadie lo supiera, a punto de ser nombrada astronauta de la ESA. Entonces fue una trayectoria que se bifurcó en dos ramas, las dos para mí igualmente motivantes e interesantes y con las que intento lidiar hoy en día. Pero la realidad es que aunque esta es un poco mi trayectoria profesional, que es lo que se suele contar en los currículums con todo el sentido del mundo, mi, mi vida como investigadora, como astronauta, como mujer, por supuesto, y como la de todas, empezó muchísimo más atrás y todos esos matices que yo empecé a vivir entonces, cuando era una niña que sentía una curiosidad infinita por el mundo que le rodeaba, han ido un poco moldeando y dándome esas habilidades y esa personalidad que al final ha conseguido que yo esté donde estoy ahora mismo. Y es que es una realidad que
que me interesaba prácticamente todo. Esta pregunta, como os podréis imaginar, me la han hecho 1 millón de veces, ¿no? ¿Y era tu sueño de la infancia? ¿De niña soñabas con ser astronauta? ¿Era lo que siempre querías? Y claro, yo me sentía un poco impostora en este sentido cuando me hacían esa pregunta, porque es verdad que casi toda la gente que conocí en el proceso eran auténticos entusiastas del espacio. Sí que era su sueño desde que eran niños. Era el sueño de Pablo, mi compañero, por ejemplo. Y no os voy a negar, yo sí que soñé con ser astronauta, especialmente pues cuando eres un niño y estás viendo películas de ciencia ficción, o estás mirando las estrellas, o ves ejemplos o ves imágenes de los astronautas del Apolo, claro que sueñas con eso, pero yo es que soñaba con muchas más cosas. Si estaba viendo una serie de abogados con mi padre, yo quería ser abogada. Si iba al Carrefour a comprarla y veía las patinadoras en esa superficie súper deslizante, yo quería ser patinadora. Y si estaba con mi microscopio, quería ser bióloga. Y cuando mezclaba potingues, quería ser química. La idea es que sentía curiosidad, yo quería aprender. Y realmente quería aprender un poco para hacer del mundo que estaba a mi alrededor un lugar mejor. Yo quería que mi trabajo futuro, cuando yo fuera mayor, eso que yo soñaba con ser, con qué sería cuando fuese mayor, sirviera para algo, sirviera para poner mi granito de arena en la sociedad. Eso era lo único que tenía claro. La verdad es que cómo conseguirlo no lo tenía tan claro. Sí que es cierto que sentía bastante predilección por lo que conocemos ahora como carreras STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Me llamaba todo lo que tuviera que ver con avanzar en el conocimiento, con razonar, por construir cosas, con resolver problemas. Todo eso me fascinaba, pero tampoco llegaba a entender los matices que diferenciaban una profesión de otra. Sí que veía ese nexo común de que las carreras STEM en general, y es algo que sigo pensando a día de hoy, es lo que intento transmitir cuando doy algunas conferencias o cuando voy a universidades especialmente o a institutos y me preguntan, ¿pero qué harías? ¿Biomedicina o biotecnología o ciencias médicas? Para mí en realidad es un poco todo lo mismo. A lo que voy es a que en general las carreras relacionadas con ciencia, en mi opinión, simplemente mejoran el mundo. ¿Cómo y la aplicación? Puede variar, o sea, puedes utilizarlas para mejorar o diseñar nuevos tratamientos contra distintas enfermedades, que es algo que yo me dedico a día de hoy, pero desde profesiones relacionadas con STEM puedes contribuir, por ejemplo, a producir nuevos materiales menos contaminantes, a diseñar, yo qué sé, drones que puedan monitorizar la agricultura. Puedes a día de hoy mejorar el tiempo de ocio, ya sea diseñando videojuegos, coches de carrera, puedes mejorar el día a día de la gente, por ejemplo, favoreciendo la seguridad de las compras por Internet, que es algo que necesitamos a día de hoy. Puede ayudar a gestionar una pandemia. No sabes exactamente qué profesión, si astronauta, biotecnóloga, astrofísica. Al final hablamos un poco de avanzar en el conocimiento y de trabajar en un ámbito que tenga una aplicación. Para mí eso era lo que me gustaba un poco cuando era niña. Y aquí he de decir que una de las cosas que más agradezco y que más me han permitido volar, y es casi en todos los sentidos de la palabra, es que mis padres me dieron auténtica libertad para explorar. Y ellos me decían, tú tienes que ser feliz. Obviamente que me animaban a estudiar, sobre todo para tener todas las puertas abiertas, porque al final, cuando tienes una formación, aparte de que abres tu mente, te permite llegar un poquito más lejos, pero ellos siempre me decían, tú tienes que ser feliz, hagas lo que hagas, si quieres estudiar una carrera y llegar a ser astronauta, pues genial, pero incluso a día de hoy me dicen, oye, que si esto de ser astronauta no te hace feliz, tú si quieres dejarlo, tú no hay ningún problema. Entonces, esa libertad que me dieron, esas alas que me dieron desde que era niña, me han convertido en gran parte de lo que soy y por eso estaré eternamente agradecidas. Pero es verdad que cuando te vas haciendo mayor tienes que empezar a tomar decisiones. Y concretamente hay un punto para mí muy trascendental en el que veo a mucha gente un poco perdida, y yo también estaba perdida en ese momento, que es cuando tienes que decidir, terminas el instituto y quieres seguir estudiando, quieres hacer formación profesional, quieres hacer una carrera, quieres buscar trabajo. Somos un mar de dudas, porque aparte que biológicamente estamos experimentando una serie de cambios cognitivos y psicológicos que hacen que todo sea mucho más dramático de lo que es, y que pedirle a una persona de 18 años que decida cómo va a ser el resto de su vida no es algo sencillo, porque de entrada nuestros objetivos yo creo que van cambiando a lo largo de la vida. Entonces es muy, muy habitual
elegir tu futuro, tomar ese tipo de decisiones pensando en otras cosas como, bueno, pero ¿qué salidas profesionales voy a tener? Lo cual también es muy difícil de determinar, porque aunque tú estudies una carrera, incluso una carrera STEM, luego las aplicaciones o la profesión que vas a ejercer puede que ni siquiera te la imagines. A día de hoy hay profesiones que ni siquiera existían cuando a lo mejor empezamos la carrera. Por ejemplo, ¿quién nos iba a decir a día de hoy que las inteligencias artificiales iban a estar tan en boga y que ser ingeniero de prompts iba a ser una profesión muy demandada? Esa profesión ni siquiera existía cuando nosotros estudiamos, probablemente. Entonces, no sé si tampoco es eh, el mejor razonamiento para elegir nuestro futuro. O también es muy fácil que nos influya lo que puedan decir familiares, profesores u otros amigos. Obviamente también está el matiz de la nota media, de qué carreras voy a poder acceder en función de cómo yo lo he hecho en el instituto, encontrar de trabajo, seré capaz, porque esta es otra traba que tenemos mucho, especialmente las mujeres. Yo en mi caso de decir que había tantas dudas que dije, vamos a ver qué me motiva y qué me gusta. Y un poco eso fue lo que hice, me guié un poco por intuición, pero es cierto que al final tienes que tomar un camino. Y es fácil que cuando vamos a empezar un camino no nos equipemos de la manera correcta y tendamos a cargar con una mochila que no solo no nos va a ayudar en la toma de decisiones ni en ese camino que vamos a emprender, que no tiene por qué ser un camino perfecto, más bien todo lo contrario. Existen múltiples caminos que nos pueden llevar a múltiples objetivos, porque no solo hay un camino ni solo hay un objetivo en la vida. Entonces, a veces hay que seguir un poco eso que decía Antonio Machado de caminante no hay camino, se hace camino al andar y guiarnos un poco por esa intuición y dar un primer paso, porque al final cuando das ese primer paso empiezas a ver las cosas con más claridad, empiezas a percatarte de los recovecos, de la gente que te acompaña y vas tomando mejores decisiones. Entonces, para este camino lo que sí que hay que hacer es despojarnos del lastre que muchas personas cargamos en nuestra mochila. Y me refiero, por ejemplo, al tema, por ejemplo, de los estereotipos. Al final, el hecho de que, y esto se aplica muchísimo a mujeres y hombres, en este caso, el hecho de que las cifras de mujeres sean muy inferiores en según qué profesiones o que asumamos que se espera de nosotros ciertos patrones de comportamiento, tomar ciertas decisiones llegados a un punto de nuestra carrera profesional, al final puede hacer que estemos sesgadas o que tomamos decisiones no por lo que nos interesa o por lo que deseamos, sino porque nos vemos condicionados a ciertos estereotipos. Que no haya mujeres astronautas me va a disuadir a mí de no intentarlo. Bueno, a lo mejor a mí no, pero habrá mucha gente que sí. Luego está el famoso síndrome del impostor, que todos lo sufrimos, ¿eh? Aquí no hay distinciones, pero es cierto que quizá prima un poco más entre mujeres y creo que se han hecho bastantes estudios y hay una encuesta en concreto que se hace a grandes directivos de empresas, de multinacionales que llegan a CEO, ¿no? Y les preguntan, ¿y cómo has conseguido llegar hasta allí? Y hay dos tipos de respuesta y es curiosísimo, ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, he tenido suerte, estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado, me he rodeado de gente que me ha impulsado. Y hay otra clase de respuestas que es, pues porque me he preparado, porque soy muy bueno y muy buena y bueno, porque merezco estar aquí. Y generalmente suele haber una asociación entre quién responde A y quién responde B, y sesgada por sexos en este caso. Pero bueno. Luego está el tema del miedo. El miedo o esa ansiedad, ¿no? De enfrentarnos a lo desconocido y anticipar cosas que van a salir mal. Buscar problemas incluso antes de ver que generalmente todo en nuestra mente se magnifica y a la hora de la verdad los seres humanos somos bastante más capaces de adaptarnos y de enfrentarnos a casi cualquier situación. La baja autoestima, que es algo que también se da muy a menudo entre mujeres. Y yo esto lo he experimentado también hablando con chicas y con mujeres de todas las edades. Y es que me da la sensación de que especialmente nosotras, cuando no nos sentimos 100% preparadas para una tarea, no nos lanzamos por miedo al fracaso. Y utilizamos esta palabra que es horrible, que es fracaso, sin darnos cuenta de que
estamos legitimadas para cometer errores, que cometer errores es parte de un proceso de aprendizaje que te ayuda a mejorar y a aprender lecciones en gran sentido, pero muchas veces confundimos ese he cometido un error con he fracasado. Y por miedo a cometer esos errores o sentir que nos falta o que podrías prepararte un poco más para una tarea, no nos lanzamos. Es verdad que no es algo exclusivo de las mujeres, pero lo he visto más frecuentemente en mujeres y es algo que deberíamos cambiar. Y luego está también el tema de la falta de referentes o de precedentes, y voy a hablar de las dos cosas. Y especialmente cuando tomamos decisiones siendo muy jóvenes, me parece muy difícil soñar con ser algo que no sabes que existe. Pensar en ser el primero es algo que es bastante disuasorio, porque de entrada estamos sesgados o podemos tender a pensar de, bueno, si no hay otras personas que hayan conseguido esto, u otras mujeres o lo que sea, por algo será. Y ya de entrada nos autolimitamos y eso es un grandísimo error. Entonces yo en mi caso, cuando me puse esta primera mochila, intenté quitar todas estas piedras que obviamente de vez en cuando pesan, pero siempre que me percato de que están ahí intento sacarlas de la mochila, equiparme con otro tipo de ingredientes. Y esta mochila me la puse cuando tuve que tomar la primera decisión y la llevo siempre conmigo. E intento pensar en estos valores cada vez que me enfrento a cualquier reto, el que sea. Y lo que yo metí en ella fue valentía. Y con valentía de verdad no me refiero a no tener miedo, que a veces me lo dicen, ¿qué pasa? ¿Tú no tienes miedo a nada? No, no se trata de no tener miedo. Todos sentimos miedo ante una situación que nunca hemos vivido, porque es algo nuevo para nosotros. Con valentía me refiero a atreverse a explorar y a dejarse llevar por aquello que nos motiva, porque nos hace feliz, porque nos interesa, porque queremos probarnos por lo que sea. Atreverse a cometer errores y atreverse a encarar un camino y cambiar de rumbo si aquello que hemos elegido no resulta como nos imaginábamos o no nos motiva o no nos hace felices. A eso me refiero con valentía. Otra cosa que yo siempre mantengo es el tema de la amabilidad, de intentar ser empáticos con la gente que nos rodea, entender que cada persona tiene su contexto, tiene su idiosincrasia, su nivel de educación, sus sensibilidades a la hora de ver el mundo y no pensar que tenemos la razón absoluta, porque si entiendes un poco, si eres amable y te despojas de la envidia, de las comparaciones, de verdad que se vive muchísimo más tranquilo y entiendes mejor a la sociedad que te rodea. También soy una férrea defensora de la cultura del esfuerzo porque en mi caso me ha tocado ir a pico y pala desde que era niña. Nunca tenía así nadie que me impulse o que me facilite la vida, por decirlo de alguna forma. Y me ha forjado un carácter muy disciplinado de esforzarme en conseguir cosas, pero muchas veces esa dedicación que le pones en perseguir algo que te motiva, para mí compensa más incluso y hace que conseguirlo o no conseguirlo, llegar a ese objetivo sea irrelevante. Y por eso mismo me presenté al proceso de astronauta, como luego os contaré. Luego está el tema del aprendizaje y hablo de tener los ojos, los oídos y sobre todo la mente muy abierta para ir aprendiendo de cada pasito que das, de la gente que te rodea, porque al final acabas tomando mejores decisiones y entiendes mejor el mundo que te rodea. Y desde luego la pasión. Creo que hagas lo que hagas en esta vida, desde cocinar una tortilla francesa hasta diseñar el protocolo más complejo a nivel experimental que te puedas imaginar, hay que ponerle pasión. Creo que cuando te dedicas con cariño a algo, el resultado es infinitamente mejor. Y un poco de esta forma es como yo tuve que tomar la primera gran decisión de mi vida, que fue con 18 años, que ¿qué quiero hacer? ¿A qué me quiero dedicar? Y he de decir que ahí se cruzó una cosa en mi vida que es la biotecnología. Y pongo bio qué porque es lo que me preguntaba todo el mundo cuando decía, yo soy biotecnóloga". Nadie sabía en qué consistía esa profesión, esa carrera, que era muy nueva. De hecho, yo la estudié en la Universidad de León, era todavía licenciatura, y solo había 5 universidades en España que impartían biotecnología. Y a ver, entre nosotros la verdad es que tuve que buscar en el diccionario qué significaba biotecnología. A mí me atraía, pero no sabía muy bien qué era. Y cuando descubrí que se trataba de aplicar la biología, que era mi asignatura favorita del instituto, aunque he de decir que a mí me gustaba todo, era buenísima literatura también, y de hecho a día de hoy escribir y la literatura es una de mis grandes pasiones, pero bueno, me gustaban más las carreras STEM a nivel profesional. Entonces, cuando descubrí que era usar lo que a mí más me gustaba, que era la biología, para resolver problemas, para fabricar nuevos productos, para hacer de la vida, de la sociedad, de nuestro entorno un lugar mejor, dije, uy, esto es lo mío. Esto es lo mío porque además la biotecnología me permitía no tener que tomar decisiones
con 18 años de a qué me quiero dedicar, porque en biotecnología había una cosa que son los colores de la biotecnología. Esto lo descubrí en primero de carrera y es que las aplicaciones son prácticamente infinitas. Y hablo de la biotecnología, pero en realidad con multitud de carreras STEM podría acceder a este tipo de profesiones. Pero en este caso, clásicamente hablaban de que, bueno, si te dedicas a la biotecnología, puedes elegir el rojo y enfocarte por una vía más sanitaria y trabajar en descubrimiento de fármacos, en mejoras de diagnóstico, medicina personalizada, pero también te puedes ir a procesos industriales, puedes optar por la biotecnología blanca y trabajar eso pues desde fabricar nuevos biocombustibles menos contaminantes o bioprocesos utilizando microorganismos o todo tipo de plantas, lo que se te ocurra, o puedes irte por la biotecnología verde y trabajar en temas de veterinaria, en nuevos piensos, seguridad alimentaria, incluso otro tipo de alimentos modificados genéticamente o probióticos o nuevos aditivos. Había como múltiples opciones y luego descubrí que no solo esto, sino que en realidad se hablaba de hasta 10 colores de la biotecnología que iban desde temas de patentes ilegales hasta biotecnología de las zonas marinas, alimentación, nutrición, o sea, las aplicaciones eran prácticamente infinitas y el nexo común era utilizar simplemente sistemas biológicos para mejorar distintas áreas de la sociedad. A mí eso me atrajo muchísimo. Es en plan, ya la Sara del futuro, cuando haya acabado la licenciatura, decidirán que se especializa, pero de momento puedo aprender multitud de cosas diferentes, que era lo que a mí ya me gustaba desde que era niña. Entonces, para mí fue muy importante también la carrera por otra cosa. Y es que también, al igual que me preguntaban que si de niña mi sueño era ser astronauta, otra de las muchas preguntas que he recibido, o sea, que me han preguntado muchas veces desde que salió la noticia es que quiénes eran mis referentes, que quién me inspiró para ser astronauta, que quién me inspiró para ser científica. Y también me siento un poco mal cuando me hacían esta pregunta porque no sabía qué responder, porque yo de niña no tenía referentes más allá de mi madre, de mi abuela, hablando de referentes femeninos, de mi padre, de la gente de mi entorno, pero eran referentes tampoco de científicos, porque de hecho yo fui la primera persona de mi familia que fue a la universidad. Entonces sí, oías hablar de lejos de científicos, por ejemplo, conocía a Mariano Barbacid, la persona con la que trabajo a día de hoy en el CENIO, pero muy de soslayo. Había oído hablar también pues, de María Blasco, de Margarita, de Marie Curie, pero no, para mí no eran espejos en los que mirarme, no eran referentes como tal. Y, por ejemplo, mi compañero Pablo, el otro astronauta, Pablo Álvarez, él siempre lo dice, mi referente era Pedro Duque. Yo estudié ingeniería aeronáutica por Pedro Duque y yo quería ser astronauta por Pedro Duque. Pues yo me quedaba callada porque no sabía muy bien qué responder en ese sentido. Y fue precisamente durante la carrera en biotecnología cuando descubrí a mis referentes, y no son personas con grandes nombres y apellidos, eran otros estudiantes, eran profesores, era gente valiente que hacía divulgación, que intentaba buscar ese compromiso con la sociedad y hacerles ver que la aplicación, el uso de la ciencia y la tecnología podía impactar directamente en sus vidas y estaba más cercano. Era gente que se atrevía a formarse en laboratorios y gente que a mí me inspiró para decir, si ellos y ellas pueden y se atreven, yo también puedo. Entonces, para mí fue muy importante la carrera por eso. Y bueno, también porque descubrí un poco mi vocación. Yo al final elegí el rojo, pero porque me estuve formando. Antes de terminar la carrera ya fui a distintos laboratorios a decirles, oye, ¿me enseñáis a qué se dedica un científico? Porque tampoco lo tenía muy claro. Y fui ahí cacharreando, experimentando, conociendo a otros científicos, a otras investigadoras, cuando descubrí un poco que a mí me gustaba la investigación más centrada en biomedicina. Y también conocí a otros referentes como tal, como siempre lo digo, conocí a mis Margaritas durante la carrera, que son dos grandes figuras femeninas para mí. Margarita Salas, que es conocida en el mundo de la biología molecular por haber sido un inmensísimo referente. Y mi otra Margarita es Margot Marqués. Ella fue la persona que me enseñó a pipetear, literalmente. Fue la persona que me enseñó a dar mis primeros pasos en un laboratorio y ambas fueron galardonadas, por ejemplo, con los premios de L'Oréal for Women in Science, que quizá fue de las primeras organizaciones que empezó a visibilizar
el talento femenino en distintas carreras de ciencia y tecnología. Ahora, afortunadamente, hay muchas asociaciones, federaciones, premios que tratan de visibilizar este talento femenino que ha estado ahí siempre. El problema es que estaba oculto, porque no es tan frecuente ver los logros, los grandes hitos que han hecho estas mujeres ni en los medios de comunicación, ni desde luego los libros de texto, donde los nombres femeninos desde luego que brillan por su ausencia. Entonces, algunas iniciativas como estas han servido para ello. Y de hecho, estas figuritas que aparecen aquí en la pantalla son 2 cartas de un proyecto que hicieron en Asturias. Ahora hay muchos de estos, pero me pareció curioso que se llamaba Proyecto STEM. Contrata a una científica y monta tu propio grupo de investigación. Tenías que buscar financiación, diseñar un proyecto, contratar científicos, ir avanzando en las trabas burocráticas de investigar en España. Bueno, me pareció curioso y simplemente, como estaban las 2 ahí, pues lo puse de manifiesto. Pero para eso también me sirvió la carrera, para empezar a conocer referentes. Un poco tarde, quizá con 20 y algo años, pero bueno, sirvió para ello. Y también eso, como decía, me ayudó a definir un poco mi vocación. Ahí es donde descubrí que me gustaba la investigación biomédica y que concretamente me quería dedicar a la investigación contra el cáncer. Porque, como os decía, yo no tenía muy claro a qué me quería dedicar de niña. Sí que sabía que quería avanzar en el conocimiento utilizando la ciencia y la tecnología para mejorar la vida de la gente, para mejorar nuestra sociedad. Y encontré en la investigación contra el cáncer un poco esa doble motivación, porque por un lado, a diferencia de lo que mucha gente puede pensar, el cáncer no es una única enfermedad, algo tan sencillo de tratar como erradicamos la lucha contra el cáncer, curamos el cáncer, no es así, no es algo reciente que esté surgiendo y no es algo que nos afecta a nosotros, sino que hablamos de un conjunto de enfermedades oncológicas que abarca más de 200 enfermedades distintas, que ya está presente desde los antiguos egipcios y que afecta no solo a los seres humanos, sino prácticamente a todos los animales. De hecho, el único animal conocido que no tiene cáncer es la rata topo desnuda. A nivel científico, para mí esto supone un desafío, una motivación intelectual en la que aportar mi granito de arena para desde múltiples enfoques multidisciplinares, ir avanzando, ir desgranando las bases moleculares de estas enfermedades para eso, avanzar en el conocimiento y entender la biología molecular. Y por otro lado, estamos hablando de un problema social muy grave. Estamos hablando de que 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 2 hombres en el mundo tendrá cáncer a lo largo de su vida y que la investigación contra el cáncer ha hecho que el índice de supervivencia a 5 años vaya aumentando progresivamente. De hecho, el reto de la Asociación Española contra el Cáncer, que a mí me ha financiado durante muchos años, es que en 2030 estemos hablando en general, para todos los tipos de cáncer, de una media de supervivencia del 70%. Y es gracias a la investigación en cáncer que se consiguen estos resultados. Entonces yo tenía por un lado la motivación intelectual, la motivación de avanzar en el conocimiento con el objetivo claro de tener un impacto en la sociedad. Y por eso me dediqué a la investigación contra el cáncer. Entonces, digamos que lo que os he ido contando ahora es como mujer, cómo me he ido preparando para ser esa investigadora y astronauta, pues mujer, que sigo siendo a día de hoy, ¿no? Pero todas estas cosas me han ido influyendo, esta libertad de este no ponerme límites, este pensar muy bien en despojarme de esos estereotipos y no importarme que no hubiera precedentes en mi familia o en mi círculo cercano para dejarme llevar simplemente por esa curiosidad infinita que sentía ya cuando era una niña, independientemente de la elección. Eso me ha servido para ser la investigadora que soy a día de hoy. Y como investigadora, mis primeros pasos los di en el Centro de Investigación del Cáncer en Salamanca, donde trabajaba en distintos tipos de cáncer. De hecho, aquí fue una época que para mí marcó un punto de inflexión en mi vida, porque fue durante esta etapa donde tomé decisiones de calado de no voy a permitir que las barreras que me voy a encontrar por ser mujer me frenen. Voy a permitirme hacer lo que yo quiera, voy a permitirme vestir, aparentar lo que yo quiera, decir que no, hacer las cosas que me motiven, no permitir que otros me falten al respeto o menoscaben mi opinión por mi edad, por mi origen, por mi estatus, por mi sexo. Tomé esa decisión y yo tenía una timidez patológica que me costó mucho superar, pero ahí aprendí a decir no y aprendí a hacerme respetar. Y os cuento esto porque me vi en multitud de situaciones en las que ser mujer me condicionó.
se le daba crédito a mis compañeros varones, se les ponía su nombre en los artículos científicos antes que el mío. Me enfrenté a... se me cuestionó cómo iba a ir vestida a la defensa de mi tesis doctoral y me vi sola teniendo el trabajo de 10 personas, de 10 compañeros varones, yo sola y dándoles más rédito a ellos de lo que yo hacía. Entonces también por eso dije, da igual, aunque tenga que ir contra viento y marea, no voy a permitir que esto me frene. Y aprendí mucho, aprendí muchísimo y entre otras cosas eso, a hacerme respetar. Y bueno, fue un punto muy interesante. Trabajé en múltiples tipos de cáncer. Concretamente, al final hice como 5 tesis doctorales que tuve que fusionar por capítulos porque esa es otra. Me abocaron a un proyecto que era un fracaso y por las noches, los fines de semana, trabajaba en lo que a mí me parecía interesante y al final tuve que hacer un poco de esa manera. Pero bueno, fue una etapa muy intensa de aprendizaje. Y luego quería marcharme a Estados Unidos y porque yo había estado toda la vida y toda mi formación en España. Y aquí me obcequé un poco con un camino, y esto es lo que os hablo antes de atreverse a cambiar de rumbo si el que has elegido no te motiva. Me obcequé con un camino porque para mí era el ideal, era lo que yo consideraba que tenía que hacer y lo que se esperaba de mí, y no se me arreglaba, no conseguía visado, no conseguía encontrar hueco en Estados Unidos y empecé a culparme a mí misma. Empecé a pensar que es que no era lo suficientemente buena, que no tenía suficiente currículum, en lugar de pensar que a lo mejor las circunstancias no era para ello y estuve bastante hundida, con bastante baja autoestima en este momento por obcecarme con un camino, hasta que decidí intentar otras cosas. Y al final, en 2019, escribí a esa persona que sí que había oído hablar desde que era pequeña, que era Mariano Barbacid, era un científico al que yo admiraba mucho y además el CENIO era un centro de referencia para mí que había conocido en la carrera. Y decidí intentarlo y le mandé una carta diciendo todos los motivos por los que yo quería trabajar en su grupo y todos los motivos por los que él debía contratarme y yo podía ser una buena adquisición, ¿no? Una buena colaboradora. Y desde 2019 estoy trabajando aquí en un proyecto que ahora mismo lidero, que busca desarrollar nuevos fármacos contra el cáncer de pulmón y bajo el paraguas del grupo de oncología experimental del que Mariano Barbacid es investigador principal, tengo libertad absoluta. Y es algo que me ha sorprendido también, que no pensé que se me permitiría crecer en tan poco tiempo, que se me permitiría tanta libertad y que se me respetaría tanto mis opiniones y mi forma de pensar. Quizá porque venía de una situación un poco más difícil y me he visto capaz de crecer, me he visto cómoda. De hecho, creo que una la última sesión que tuvisteis, hablasteis con la WISE, con la oficina de Mujer en Ciencia del CENIO. El programa que tienen, el plan de igualdad que han implementado en este centro es maravilloso. Se aboga mucho por visibilizar a las mujeres, porque se fomente la conciliación, que yo salgo la palabra conciliación durante mi etapa predoctoral, que ¿qué es eso? O sea, eso no, si se trabaja hasta las 2 de la mañana y si tienes vida, pues la anulas. Era un poco de esa forma. Y ahora ver que se puede, que puedes seguir teniendo hobbies, que puedes tener una familia, que puedes tener tiempo para ti, que se te puede respetar las opiniones. Yo la verdad es que soy muy feliz. O sea, como investigadora estoy viviendo una etapa muy bonita y tener mi propio grupo, tener otros estudiantes de doctorado a los que inculcarles el amor por la ciencia y permitir que se desarrollen teniendo lo que para mí debería ser un doctorado, que es una época de aprendizaje, de experiencias, sin que haya drama, sin que haya sufrimiento, que parece que en ciencia no puedes hacer un doctorado sin acabar teniendo que ir a un psicólogo después de tu etapa predoctoral. Pues quiero demostrarles que eso se puede. Entonces está siendo una etapa muy interesante la que viví como postdoc y ahora como investigadora titular en el CENIO. Entonces, como ya os han contado mucho de cuál es el plan de igualdad y que realmente se puede ser investigadora y mujer y conciliar y disfrutar de todo, no voy a entrar un poco más en esto para pasar a hablaros de esta otra parte, ¿no? De por qué si te gusta tanto la investigación contra el cáncer, en qué momento tu vida da un volantazo y decides presentarte a un proceso, decides que quieres ser astronauta. Y en realidad todo surgió un poco, volvemos al tema de la mujer, de la perspectiva de género en todo esto, con un titular
poco de ciencia ficción, un poco clickbait, que era este me llegó en una notificación, yo estaba desayunando y me puse a leer esto de Europa busca mujeres astronautas para viajar a Marte. A ver, la noticia por supuesto no tenía nada que ver con este titular, que siempre suelen ser bastante estrambóticos, como os podéis imaginar, pero lo que es cierto de esta noticia es que por primera vez en 13 años la ESA, la Agencia Espacial Europea, había abierto una convocatoria para contratar una nueva promoción de astronautas y estaban teniendo una campaña muy fuerte para alentar y animar a mujeres a presentarse a la candidatura. De ahí lo del titular de busca mujeres astronautas para viajar a Marte. Lo de Marte tardará unos cuantos años en ocurrir, pero bueno, esto era un hecho. Yo he de decir que no conocía este mundo. Quizá había oído hablar de la ESA, pero muy de soslayo, no sabía cómo funcionaba, qué programas había. De hecho, casi ni siquiera sabía cómo te convertías en astronauta. Fue ahí donde descubrí que tiene que existir una candidatura a la cual echar el currículum. Algo bastante corriente, en cierto modo. Pues ahí es un poco donde empezó todo. Y cuando me preguntan si estás tan alejada de este mundo, por qué decides hacerlo? Pues bueno, había varios motivos. De entrada, como ya os digo, primera sorpresa, descubrir cómo te conviertes en astronauta, que es que tiene que haber una oferta de trabajo a la que echar un currículum. La segunda sorpresa para mí fue esto, los requisitos que pedía la Agencia Espacial Europea para convertirte en astronauta, que consistían en ser ciudadano de un Estado miembro. España era uno, descubrí que había 22 Estados miembros y otros estados asociados, y que realmente tenías que tener formación, al menos a nivel de máster, en cualquier disciplina científica. Yo pensé que tenías que ser ingeniero aeroespacial, aeronáutico o venir del mundo militar, ser piloto de pruebas, pero no. Siendo médico, siendo biólogo, siendo biotecnólogo, siendo informático, siendo matemática, podías presentarte. Para mí esto fue una sorpresa. Yo pensé que necesitabas una formación mucho más específica. Es verdad que necesitabas también años, al menos 3 años de experiencia profesional relevante, que no solo fuera trabajo de oficina. Yo, claro, llevaba formándome en laboratorios científicos y experimentando con todo tipo de maquinaria de animales y de células y de microorganismos desde que tenía 19 años. Entonces dije, bueno, pues sí que tengo experiencia un poco operacional y formación en ciencia. Y luego es verdad, hablar inglés, idealmente un segundo idioma, de una fuerte motivación y capacidad para lidiar con horarios irregulares, viajes frecuentes. Dije, horarios irregulares, o sea, estos no saben lo que es hacer un doctorado en investigación. Y la motivación, la capacidad de soportar grandes cargas de trabajo, de solucionar problemas, para mí todo eso era mi día a día. Entonces, en cierto modo, me veía que cumplía los requisitos, incluso que mi formación me había preparado para muchas de las cosas que ellos pedían, como lo de mantener la calma bajo presión o incluso estar dispuesto a participar en experimentos de ciencias de la vida, porque al final los astronautas son los propios sujetos de prueba para muchos de los experimentos que se llevan a cabo. Entonces esta fue un poco la segunda sorpresa, ¿no? El ver que yo cumplía los requisitos de una oferta de trabajo que sonaba muy interesante. Pero claro, yo estoy tomando la decisión de presentarme como una adulta que ya ha encarado su vida profesional. ¿Por qué iba a cambiar yo de profesión por muy guay que pueda sonar lo de ser astronauta? Entonces me puse a indagar en qué consistía realmente el trabajo. Que sí, los astronautas van a tener misiones y van a estar en una nave espacial y suena fascinante y muy de película, pero ¿en qué va a consistir mi día a día si realmente decido cambiar de profesión y dedicarme a esto? Y me percaté de que al final la ESA, en su programa de exploración humana y robótica, lo que hace es sacar adelante proyectos científicos inspiradores, muy importantes, con muchísimo calado en la sociedad, que implican un desarrollo tecnológico extraordinario, que luego se puede aplicar en múltiples sectores de la sociedad y para lo cual es necesario que decenas de miles de profesionales trabajen codo con codo en un ambiente multidisciplinar y multicultural. Para mí eso era el ideal, era lo que yo estaba buscando en el trabajo de mis sueños y era la razón por la que yo decidí dedicarme a la investigación, porque para mí la investigación en ciencia implicaba este tipo de cosas, que era lo que a mí me motivaba. La diferencia es que el trabajo de astronauta implicaba un entrenamiento y una ejecución de misiones con un puntito de aventura que a mí que me va a la marcha y probar los límites
no tenía la investigación científica. O sea, poder hacer todo esto entrenándote en cuevas, en alta mar, yendo a una misión y haciendo todo esto desde la Estación Espacial Internacional era algo que ningún otro trabajo en el mundo me podía permitir. Y esa fue la tercera gran sorpresa, descubrir en qué consistía este maravilloso y extraordinario y único trabajo. Y ahí fue donde me animé a presentarme. Y este proceso de selección, que probablemente no sé si ya lo habréis oído en alguna entrevista o o en los medios de comunicación, pero bueno, os lo cuento así un poco de manera resumida, fue un proceso muy largo y yo siempre lo digo, para mí aguantar el propio proceso ya era una de las pruebas en sí, porque al final son 18 meses lidiando con mucha presión, con mucha incertidumbre, con expectativas que tienes que gestionar mientras tú sigues con tu vida como mujer, como investigadora, que sí, que tiene que sacar protocolos, que tiene que hacer ciencia, que tiene que seguir yendo a su casa y lidiando con conciliar con una familia, con vida personal, con cosas normales, pues todo esto es a mayores y puede suponer un gran estrés adicional. Entonces, bueno, la primera fase que consistió simplemente en preparar la candidatura, pero esa candidatura también requiere trabajo. Al final estamos hablando de adaptar un currículum, de preparar una carta de motivación, de pasar un certificado, de presentar un certificado médico expedido por agencias de medicina aeroespacial, que es una forma de cribar. Y a esa candidatura que se cerró en junio de 2021 nos presentamos casi 23.000 europeos. Y hablo de candidaturas válidas. Es decir, gente que cumplía todos los requisitos médicos y de formación. Estamos hablando de unas posibilidades de éxito de como el 0,004%. De hecho, solo había un precedente antes de Pablo y del mío, que era Pedro Duque, y le seleccionaron en el 92. Pero la verdad es que yo no me presenté a este proceso tanto por el objetivo final de conseguirlo, porque las posibilidades eran tremendamente escasas y hay que gestionar también esas expectativas. Pero yo me presenté un poco por la misma razón por la que he emprendido todos los caminos y un poco lo que os contaba en esa mochila de esfuerzo, de pasión. Para mí el enfrentarme, el atreverme a enfrentarme a esto porque me motivaba, porque sabía que iba a aprender lecciones, que iba a conocer a gente fascinante a lo largo de todo este proceso, que me iba a probar a mí misma. Para mí todo eso ya compensaba, me quedase en la fase 1, en la 2 o llegase hasta el final. Y por eso me animé a, a encarar este camino. Y aunque no hubiera llegado hasta el final, habría merecido la pena cada gota de esfuerzo, creedme. Aunque no lo hubiera conseguido, hubiera sido una experiencia que cambió mi vida, sin duda. Entonces, bueno, la primera fase fue analizar esas candidaturas, el pobre Departamento de Recursos Humanos, y de esas casi 23.000 europeos, 1.400 fuimos invitados al centro a la Agencia Espacial Alemana, el DLR, en Hamburgo, para un día entero de pruebas cognitivas, de coordinación motora, test de concentración, de memoria auditiva, visual, pruebas genéricas de matemáticas, física, inglés. Es un examen de unas 11 horas con muy poquitos descansos y simplemente para valorar esas habilidades cognitivas que tenías que superar. Y la clave era superar un poco todos los exámenes, independientemente de la nota que sacases. No tenías que ser un 10 en física o en matemáticas o en concentración o memoria, simplemente superarlas todas. Lo superamos 400 candidatos que fuimos al Centro Europeo de Astronautas en Colonia para un día entero de test psicométricos. Y aquí eran un poco más ejercicios de carácter psicológico, mucho más subjetivos, entrevistas con psicólogos y psiquiatras y también muchas dinámicas de equipo, donde tenías que solucionar problemas para los que no había siempre una solución obvia. Y lo que evaluaban aquí era si tú eras capaz de mantener la calma y la capacidad de comunicación, no perder los nervios, no intentar pisar a tus compañeros por quedar por encima y conseguir tus objetivos personales, sino pensar en el objetivo global, ser optimista y buscar soluciones manteniendo una buena comunicación. Para mí esa era la clave de toda esta fase. La siguiente parte, a la que llegamos 100 candidatos, fueron pruebas médicas, unos 5 días en un hospital para evaluar que no teníamos patologías que pudieran suponer un problema estando en una misión, porque tanto en la Estación Espacial Internacional como en las futuras misiones a la Luna no hay equipos de rescate. El mayor procedimiento médico que vas a poder llevar a cabo es una pequeña sutura, una muela o
o analgésicos antibióticos para el dolor o una pequeña infección. Entonces, cualquier patología que pueda suponer un problema en una misión sería un no-go en este caso. Y nos evaluaron pues, todo lo que se le puede evaluar a un ser humano a nivel médico, pruebas físicas de esfuerzo, de que seas un atleta de élite o que tengas que soportar una silla giratoria, eso no ocurre. Aunque es verdad que los que llegamos allí somos ya bastante deportistas y estábamos en bastante buena forma. Luego, la siguiente fase fue un panel de entrevistas con directivos de la ESA. Para mí, la fase a nivel psicológico más dura, porque lo que buscaban era eso, era romperte, era no hundirte, que no te faltaban al respeto ni nada por el estilo, pero retorcían mucho tus respuestas para intentar llevarte contra las cuerdas y que perdieras los nervios. Y la clave aquí era eso, mantener una actitud optimista, pensar, no me están atacando a mí, es parte del proceso, vamos a mantener la templanza y a seguir adelante. Y ya la última fase fue la entrevista con el director general de la ESA, que también fue bastante dura, pero muy interesante. Yo aquí ya fue de perdidos al río. Sara, sé tú misma, disfrútalo, que esta experiencia vital no se va a volver a repetir. Y la verdad es que tampoco esperaba lograrlo, pero al final recibí esa llamada de que formaba parte de la clase de astronautas de 2022, a la que llegamos 17 personas, 5 astronautas de carrera y 12 reservistas, entre los que se encuentra también John McFall, que está a cargo del proyecto del paraastronauta, es la persona que está abajo a la derecha, y están desarrollando ya un proyecto para llevar a personas con habilidades diferentes y especiales al espacio, ver qué tipo de adaptaciones habría que hacer en los trajes, en las naves, para que esto sea una realidad. Y una cosa que me gusta destacar siempre es el tema de la paridad o la no paridad, o cómo ha sido el proceso, si ha sido un proceso ciego, sesgado, si realmente había que satisfacer cuotas. En ese titular de Europa busca mujeres para ir a Marte, lo que se buscaba era animar a las mujeres a presentarse. Y se subió la cantidad, el porcentaje de mujeres que se presentaron al proceso en comparación con otras convocatorias. Hablamos de un 24% de mujeres que se presentó al proceso, mucho más que en 2009, que creo que estaba en torno a un 15-16%. Pero una vez que nos presentamos al proceso, nos asignaron un código alfanumérico. Y puede que haya dudas o sospechas de si realmente fue un proceso ciego o no fue un proceso ciego, pero yo que lo viví desde dentro, sí que tengo esa sensación. De hecho, cuando estaba en París, antes del anuncio, estuvimos 4 días antes del 23 de noviembre, que fue cuando nos anunciaron al mundo, la gente del staff de la ESA, que estaba a cargo de la logística, de preparar las biografías, de la ropa, ni siquiera sabía quiénes éramos. Nos trataba por el nombre y cuando les decía, les intenté, presentaba sola, soy Sara, no me digas tu nombre, no quiero saber nada. A ver, hay cosas que saltan a la vista, pues si eres un hombre o una mujer, pues se puede llegar a notar en alguna de las fases. Pero todos nuestros archivos con los resultados de las distintas fases no venía ni el país de origen, ni la edad, ni el sexo. Entonces sí que para mí fue un proceso completamente ciego. Y al final llegamos 8 mujeres y 9 hombres. Y yo quiero creer que fue por méritos, sinceramente, que no hubo cuotas. Al menos yo desde dentro sí que lo viví así. Puede que haya cosas que se me escapan, pero sí me dio esa sensación por todo lo que fui experimentando a lo largo de las fases. Y me parece un dato muy significativo, porque siempre se ha tendido a pensar que es una profesión para hombres y esto es un sesgo a base de lo que hemos ido viendo, pero nada más lejos de la realidad. Y una cosa que me gusta incidir es qué pasa ahora, ¿no? ¿Qué ocurre con los astronautas una vez que se eligen? Porque es interesante hacer exploración espacial humana y lanzar vuelos tripulados con ese coste tan elevado que se puede tener. Y para mí tiene muchos motivos por los que merece la pena hacer exploración humana. Y uno de ellos es el avanzar en el conocimiento. Creo que la gente no es consciente de las centenas de miles de publicaciones científicas que han salido de las investigaciones que se han llevado a cabo en microgravedad, conducidas en parte por astronautas, que al final son técnicos, que llevan a la realidad esos proyectos científicos muchas veces desarrollados en universidades, en laboratorios, en centros de investigación en la Tierra. Todo el desarrollo tecnológico, todos los puestos de trabajo que se generan, todo el know-how que hay detrás de conseguir llevar estos proyectos a un entorno tan hostil y tan particular como es el entorno de microgravedad, genera un impacto económico
bestial en múltiples sectores de nuestra sociedad, genera puestos de trabajo. Eso es algo a tener en cuenta, el retorno económico que a veces pasamos por alto y nos limitamos a pensar en lo que cuesta un vuelo tripulado. Y luego está la figura de inspiracional, de la que os hablaré en un par de minutos, porque es algo que yo sí me imaginaba. Yo soy la primera que al final acaba sintiendo un poco de fascinación por la figura de los astronautas, ¿no? Y especialmente por lo que hemos visto en las películas, parece una especie de superhéroes, pero yo ahora que lo estoy experimentando de primera mano me doy cuenta del poder, el poder que tiene esta figura para convencer a la gente, ya no para convencer en el sentido de condicionar su forma de pensar, sino para transmitir una información que se pueda escuchar de manera activa y tener en cuenta, para hablar de las maravillas del espacio, de la ciencia, para inspirar a otras personas a perseguir este tipo de carreras. Y también me parece muy interesante que al final se fomenta la cooperación global. La Estación Espacial Internacional para mí es la mayor obra de ingeniería del ser humano en su conjunto y se hizo con el esfuerzo unido de multitud de países y de continentes, sin pensar en esas fronteras que no se ven desde la Estación Espacial Internacional. Y una forma de enfrentarse a desafíos como la crisis climática que vivimos a día de hoy. Entonces, todo esto se hace ahora, en el futuro se hará desde la Luna, pero de momento estamos hablando de investigación en la Estación Espacial Internacional. Esta es la maravilla de la ingeniería que os comentaba. No todo el mundo es consciente de que los astronautas, cuando van al espacio, vemos el lanzamiento y alguna imagen graciosa flotando por la estación, pero van a trabajar, que un astronauta en una misión hace una media de 200, 300 experimentos y lo hacen en los distintos laboratorios que hay en la Estación Espacial Internacional, pero mucha gente no entiende por qué, porque tampoco nos molestamos en explicar que en condiciones de ausencia de gravedad podemos eliminar una serie de variables físicas y conseguir que otras, como la tensión superficial o la difusión, sean las fuerzas dominantes, que permite unas mezclas, que permite unas posibilidades que son imposibles de reproducir en la Tierra. Y esto al final se puede aplicar en multitud de ámbitos distintos. Por ejemplo, cosas o distintos tipos de experimento que se llevan a cabo en la estación están relacionados con ciencias de la vida, que a mí es lo que más me apasiona. ¿Y qué cosas se pueden hacer? Pues el entorno de microgravedad, precisamente por eso, porque no hay sedimentación, porque no hay convección, porque todas las mezclas se producen de esta forma, por difusión, es un entorno perfecto para favorecer el crecimiento de células madre, para generar modelos de tumores, que es algo con lo que yo trabajo en el laboratorio, como son los organoides, unas estructuras tridimensionales que mimetizan a la perfección lo que ocurriría en el cáncer humano. Pues esto se puede hacer ahí, se puede avanzar en medicina regenerativa. El entorno, precisamente por lo que experimenta un cuerpo humano, la fisiología humana al estar en condiciones de microgravedad, que es una degeneración ósea, un estiramiento de la columna vertebral, pérdida de masa muscular, exceso de radiación, lo que nos permite es generar modelos de enfermedades acelerados. Nos permite estudiar el envejecimiento, la osteoporosis, la atrofia muscular y desarrollar nuevos medicamentos, nuevas técnicas de diagnóstico más pequeñas, más eficaces, con menos cargas de radiación, como ya se ha hecho. Esto lo permiten los estudios en microgravedad. O a lo que yo me dedico directamente en el CENIO, que es a obtener estructuras tridimensionales mediante cristalización de proteínas para desarrollar nuevos fármacos, los fármacos del futuro. Yo me tuve que ir a la Universidad de Copenhague a hacer una vitrificación de la muestra y utilizar microscopios electrónicos, porque cristalizar la proteína en tierra, donde la proteína a medida que va cristalizando sedimenta, es imposible. Si yo hubiera podido conducir esto en condiciones de microgravedad, probablemente me hubiera facilitado mucho la investigación. La gente no es consciente de estas posibilidades que permite el espacio, pero ya no solo en ciencias de la vida, sino que en ciencias físicas, precisamente por esta permisividad de mezcla perfecta de distintos materiales, se está avanzando en nuevos materiales con capacidades increíbles, como por ejemplo nuevas retinas. Se han construido ya retinas a base de generar capas con bacteriorhodopsina, que es una proteína sensible a la luz, y se han hecho retinas artificiales precisamente al aprovechar estas ventajas de la microgravedad. Temas de físicas de fluidos o nuevas investigaciones en ciencia de combustión o en manufacturas, fibra óptica, nuevas aleaciones que no se pueden conseguir de la Tierra, bioimpresión 3D, nuevos implantes médicos, como lo que os comentaba. Las posibilidades prácticamente están limitadas por la creatividad y la imaginación humana. Entonces, sería interesante a lo mejor
comentar esto, ¿no? Al público en general para que vean por qué es importante avanzar en el conocimiento, el desarrollo tecnológico y el impacto económico que puede tener. Un teaser de la NASA que me gustaría poneros, que todos los años sacan los beneficios para la humanidad que tiene la investigación en la Estación Espacial Internacional. Es un poco por encima, pero os animo a buscarlo y a echarle un vistazo porque es súper interesante. Dura muy poquito, pero para que tengáis algunas ideas y algunas imágenes. Oye, como os imagináis, como investigadora, fan de las carreras STEM, a mí todas estas cosas me fascinan y estoy deseando poder tener una misión a la Estación Espacial Internacional. Pero quería hablaros también eso de la figura inspiracional. Yo estoy en la reserva, yo ni siquiera soy astronauta de carrera, no sé si tendré una misión, yo estoy haciendo todo lo que puedo por tener una y soy bastante optimista con que eso ocurrirá y no ocurrirá dentro de mucho tiempo además, pero no tengo ninguna garantía al respecto. Pero simplemente el hecho de que en esta promoción hayamos salido dos españoles, Pablo como astronauta de carrera y yo como astronauta de reserva, estoy viviendo de primera mano ese poder que os decía, ese altavoz que me han dado y esa figura tan inspiracional, especialmente para niños, para niñas, para gente joven. Lo estoy experimentando al ir a colegios, al ir a universidades y esto para mí es una de las cosas más bonitas que me ha pasado. Lo hizo una muralista mexicana, Ayuda, que es fascinante y querían hacer un homenaje a mujeres en ciencia. Y yo les decía, yo quiero que el protagonismo lo tengan un poco las niñas, ¿no? Si esto es para inspirar a niñas a perseguir carreras STEM, que lo tengan ellas. Y aparecían las dos figuras, que es algo que me fascinó. Era una niña, como yo jugaba de niña, con cacharreando, porque yo me hacía mis propios microscopios caseros, y aquí es una niña haciéndose un microscopio con una botella de leche y un cartón de los rollos de cocina, y otra niña disfrazándose de astronauta haciendo una nave espacial con la caja de una lavadora. Y todas esas niñas al final hacían dibujos y valoraban un poco la parte investigadora, la parte científica, la parte de astronauta y hablaban de que les interesaba a algunas pues trabajar en medicina, otros ser ingenieros. Para mí eso era fascinante, fue súper bonito. Y ese poder que tiene esa figura inspiracional me parece algo que hay que valorar y trabajar con mucha responsabilidad, pero que se le puede hacer muy buen uso. Como por ejemplo también está ayudando a visibilizar mujeres en otras disciplinas de carreras STEAM completamente diferentes, quizás a la de astronauta. Este es otro mural que también me hizo saltar las lágrimas en cuanto lo vi, pero es en plan, ¿qué hago yo con tremendos referentes? Pero que la gente lo vea y se ponga a buscar qué hizo Clara Campoamor, qué hizo María Zambrano, qué hizo Gloria Fuertes, qué hizo Jane Goodall, me parece súper interesante. O otra otra disciplina de mujeres STEAM que tuvo la división educativa de Casio con la FECIT y el Ministerio de Educación, de hacer calculadoras en las que la portada fuera una mujer dedicada a las carreras STEAM. Entonces ahora la gente, los niños, las niñas en los distintos institutos, todos los años se va poniendo pósters de estas científicas, se generan páginas web para que investiguen lo que han hecho matemáticas, informáticas, astrofísicas, astrónomas, y me parece muy interesante este tipo de disciplinas. Y utilizar la figura del astronauta, que es algo como muy inspiracional ya de serie para incentivar todo esto, creo que es un altavoz que no podemos desaprovechar. Y yo ahora lo estoy intentando utilizar mucho para hacer divulgación científica, para transmitir por qué considero que es importante investigar en ciencia, hacer exploración espacial, qué puede aportar a la sociedad. Y cuando se lo explicas al público en general de distintas edades, con distintos niveles culturales, ves que hay una implicación, que realmente consideran que es importante, que valoran la ciencia y yo desde luego voy a hacer todo lo que esté en mi mano por seguir impulsando la divulgación científica, cueste lo que cueste. Me gustaría hacer ya terminar un poquito hablando de mujeres astronautas, ¿no? De cómo están cambiando las cosas, porque yo soy muy optimista y creo que realmente vamos a la buena dirección. Creo que aún falta mucho
en todos los ámbitos y en todos los terrenos para llegar a una igualdad real entre hombres y mujeres, pero creo que estamos dando buenos pasos y estamos consiguiendo cosas. La primera mujer astronauta fue Valentina Tereskova, fue la pionera en ir al espacio. Experimentó diversos problemas que experimentan todos los astronautas, hombres y mujeres, pero por supuesto, como a todas las mujeres de antes, cuando tenían un problema, el diagnóstico era siempre el mismo: está histérica. Pues bueno, pues vale. Tuvieron que pasar 19 años hasta que otra mujer, Svetlana, fuera al espacio. Y sus compañeros varones la recibieron con esta bromita súper graciosa de: tenemos un delantal preparado para ti, Sveta, como si estuvieras en casa. Y además ahí tenemos una cocina donde trabajarás. Súper graciosa la broma en el 82. Pues bueno, en fin, más cosas un poco sangrantes que han pasado. La primera mujer astronauta americana, Sally Ride, en ir al espacio. Cuando los ingenieros de la NASA supieron que una mujer iba a ir a una misión de 6 días, lo primero que pensaron es: bueno, habrá que hacerle un kit de maquillaje. ¿Y qué metemos en el kit de maquillaje? Bueno, a lo mejor hay que priorizar otro tipo de cosas. No digo que no se utilice maquillaje, que de hecho lo comentaré ahora, se utiliza si lo deseas, pero me parece que no es lo más relevante a la hora de preparar el equipo, o asegurarse de que una mujer va a estar bien, pensar en si meto un pintalabios de color rojo o un colorete más tono pomelo. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Y luego también hasta qué punto estaban fuera de lugar los astronautas de la NASA cuando le preguntaron que si 100 tampones era el número correcto para una misión espacial. Estas son declaraciones que hizo ella, es una anécdota que probablemente conozcáis porque se hizo como muy sonada. Ella fue muy correcta y dijo: no es el número correcto, podéis reducirlo a la mitad sin ningún tipo de problema. En fin, otra cosa que por ir a astronautas europeas, la única que está en activo ahora, Samantha Cristoforetti, tuvo una primera misión, la misión Futura, en 2014, y ella estuvo durante muchos meses entrenándose para hacer un paseo extravehicular, una actividad extravehicular, un paseo espacial, un EVA, y se canceló porque no había trajes de la talla M en la estación espacial, y cuando iban a enviar su traje decidieron darle prioridad a otro tipo de cosas. Como había trajes para que sus compañeros varones pudieran hacer el paseo espacial, pues ya, no era necesario. Y esto volvió a pasar. Cuando se iba a hacer el primer EVA, protagonizado exclusivamente por mujeres. De nuevo, no había 2 trajes M y no pudo llevarse a cabo. Pero cuando os digo, afortunadamente las cosas están cambiando. En su siguiente misión, en 2022, la Expedición 67, la misión Minerva, no solo hizo un traje, o sea, un paseo espacial, sino que además lo hizo con un traje Orlan, que es una cosa reservada para los cosmonautas rusos, pero ella había recibido entrenamiento con las 2 cosas y pudo hacerlo, y además llegó a ser comandante de la Estación Espacial Internacional. Cada vez hay menos sesgos, entonces estamos dando cambios, que es lo importante. Obviamente veníamos de una estructura heteropatriarcal muy arraigada, que todavía está presente y hay que ir rompiendo, pero esos prejuicios, esos sesgos cada vez se van eliminando poco a poco. Y otro ejemplo también de éxito, ¿no? De Jessica Meir y Christina Koch. Christina Koch, de hecho, será la primera mujer que vaya a la Luna y está asignada al Artemis 2. Y en 2019 hicieron por fin este primer paseo espacial de 2 mujeres. Y han hablado mucho de cómo es la vida en el espacio para las mujeres. Por ejemplo, por hilar con la anécdota de lo de los tampones de Sally Ride, cómo una mujer tiene su ciclo menstrual en el espacio, que es algo que mucha gente se pregunta. Y es verdad que estos temas nunca he hablado directamente con las astronautas con las que yo he podido hablar desde que me seleccionaron. No son temas que saque así sin más, porque tampoco me parece de recibo. Pero sí que os puedo comentar, por ejemplo, que Samantha, por volver atrás, entre una misión y otra tuvo 2 hijos. Y simplemente decía: es perfectamente, puedes conciliar perfectamente, puedes tomar la decisión de ser madre, en el espacio puedes tomar la decisión de mantener o no mantener tu ciclo menstrual, puedes cortarlo si no quieres tener calambres o tienes síndromes premenstruales muy dolorosos y no quieres pasar por eso, o las complicaciones de tener el periodo con el retrete espacial, que no es fácil para ningún tipo de actividad, o puedes mantenerlo, o sea, puedes, es completamente personal, puedes llevar tu propio maquillaje o no llevarlo. Puedes un poco tener esa libertad de: eres un ser humano, toma tus decisiones acerca de tus temas personales de higiene o tus preferencias, igual que se les permite a los hombres tomar ciertas decisiones personales acerca de cómo quieren que su vida en el espacio tenga lugar durante el tiempo que dure su misión. Es decir, están cambiando las cosas. Y ya por último hablar de la mujer que ha roto todos los récords, o sea, Peggy Whitson,
una maravilla de mujer que ha roto récords entre hombres, entre mujeres. Bueno, su récord de más tiempo seguido lo batió Christina Koch, de superar días en el espacio, pero también ha sido la primera mujer comandante de la Estación Espacial Internacional, la única que lo ha sido 2 veces. Estuvo al mando de todos los astronautas de la NASA, primera en participar en una misión privada, es oficial científico de la ISS, tiene todo tipo de récords, o sea, hay mujeres excepcionales. Y el otro día me puse a mirar cómo son las cifras a día de hoy, porque de los 631 personas que han ido al espacio desde Gagarin, solo 76 han sido mujeres, hablamos del 12%. Sin embargo, las principales agencias espaciales, busqué los datos, y la NASA a día de hoy tiene en activo 22 hombres y 16 mujeres. Y la Agencia Espacial Europea tiene en activo 14 hombres, 5 en activo, 3 que están a punto de graduarse, entre los que se encuentra Pablo, y 6 reservas, y 9 mujeres, una en activo, que es Samantha, 2 aspirantes a astronautas, a candidatos a astronautas que se graduarán pues, ahora a principios de 2024, y 6 reservas. Es decir, está habiendo un cambio de paradigma y creo que vamos en la buena dirección y espero que esto siga adelante, porque al final lo que buscamos con todo esto, ya sea en la Estación Espacial Internacional, las futuras misiones a la Luna o en el futuro esas mujeres astronautas que irán a Marte, lo que buscamos es explorar, forma parte de la condición del ser humano, no de hombres y de mujeres, del ser humano en su conjunto. Y esas ganas de explorar, esa curiosidad infinita que yo tenía como niña y que mantuve y que mantengo como mujer, como investigadora, como astronauta, no distingue de sexos. Entonces, quiero pensar que en un futuro no habrá que poner el foco sobre esto y simplemente sobre el beneficio de la humanidad. Y esto es todo. Lo siento si me he extendido mucho, pero al final me puedo contar anécdotas. Entonces, ahora si queréis pasamos a las preguntas. Cualquier duda que tengáis la solucionamos. Pues, muchas gracias, Sara. A vosotras. Habrá aplausos virtuales seguro que de muchas personas al otro lado. Preciosa charla, tu presentación, vamos, estamos aquí disfrutando y no puedo quitar una sonrisa de mi cara, básicamente. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, para recordar a todo el mundo que está al otro lado, por favor, si tenéis preguntas para Sara, ya sabéis que podéis hacer la pregunta usando el Q&A de Zoom. Y bueno, si también queréis hacer una pregunta a viva voz, podéis levantar la mano, que abajo tenéis ahí una opción que pone, o no sé en español cómo es, pero en inglés es raise hand. Y bueno, os daremos pie a que podáis hacer esa pregunta para Sara. Y bueno, voy al lío, ¿vale? La primera pregunta es de Julia Marín Yaseli de la Parra y dice así, dice, muchas gracias por tu charla. Soy contratista en ESAC, aquí en ESAC, en Madrid, desde hace 8 años. He sufrido acoso por ser mujer mucho tiempo. Recientemente el nombre de la revista es Artecnica, ha salido una noticia con los problemas de bullying que la ESA tiene. Como mujer en una posición en la que se te escucha, ¿cuál es tu aproximación ante este problema? Me alegra mucho escuchar que en tu caso no has sufrido problemas por ser mujer en la ESA, sin embargo no es siempre así. ¿Ves capacidad de cambio en la agencia? ¿Tienes ideas para cambiar este sistema? Yo aquí he de decir que solo puedo hablar un poco desde mi perspectiva personal, que tampoco es tan amplia con la ESA. Yo no trabajo a día de hoy para la ESA porque estoy en la reserva. Entonces, hasta que a mí no me asignen una misión, yo no pasaría a formar parte del personal de la ESA. Sí que he tenido muchísimo contacto, obviamente, durante el proceso de selección, donde ya comenté antes que sí, que en mi opinión sí que ha sido un proceso bastante ciego, sin sesgos, perdón. Desde mi perspectiva, no digo que sea así ni que haya habido matices, pero es la sensación que yo he vivido. Y luego mi contacto con la ESA ha sido en ESAC, donde he trabajado mucho con el departamento de comunicación, que me han ayudado mucho a gestionar las entrevistas iniciales. Y luego en EAC, en el Centro Europeo de Astronautas, donde he ido ya 3 o 4 veces. Y en ambos sitios, pero quizá especialmente en EA, que lo hablé, estuve en noviembre, cuando sí cumplí un año, estuve en formación y pasando las pruebas médicas, y todos coincidían, especialmente hay una cantidad de becarios y de gente que está haciendo estancias impresionante,
en la maravilla del ambiente de trabajo, en el ambiente tan inclusivo y tan respetuoso que hay. Entonces, yo no he tenido esa sensación de que haya una discriminación. Me creo perfectamente lo que tú dices, porque al final en todos los sitios se dan, por desgracia, este tipo de situaciones, pero creo que la ESA en particular está haciendo muchísima campaña por ser inclusiva, y ya no solo en temas de sexo, sino también en temas de distintas culturas, en tema de personas con distintas habilidades. Creo que sobre todo en general, ya no solo en la ESA, sino lo que hay que hacer es un tema de educación. Creo que los cambios de calado que se están haciendo no se asumen de una generación a otra. Yo pienso, por ejemplo, en generaciones como mis padres, como mis abuelos, donde han tenido una educación muy machista, muy heteropatriarcal, muy sesgada. Ellos son conscientes de que ahora hay ciertos comentarios o ciertos comportamientos que no están bien, pero aunque que sean conscientes, para mí ya es un gran avance, pero sé que yo no puedo exigirles que 65 años de educación bajo un mismo lastre desaparezca simplemente porque ahora sean conscientes de que no está bien. Es difícil. Entonces tienen que pasar generaciones, esto tiene que ir asentando, tiene que ir permeando en nosotros, generación a generación, y para eso seguir abogando por esta educación, por este tipo de políticas, donde hasta que llegue un momento en que la cuestión del sexo y del género no sea una cuestión, nunca más. Pero claro, esto es un poco utópico, entonces hay que seguir trabajando sobre todo por una política activa dentro de las empresas y una educación desde las más tiernas infancias. Pues sí, sí es verdad, sí. Vale, siguiente pregunta. María José, ¿cómo crees que la presencia de las mujeres en el ámbito científico-tecnológico está influyendo de manera positiva en el desarrollo de la ciencia y la tecnología en comparación a otras épocas? Creo que está enriqueciendo muchísimo. Y esto ya no, o sea, no solo porque considere que las mujeres tenemos un punto de vista o que seamos unas grandísimas científicas y tecnólogas, que muchas lo son, igual que muchos hombres también lo son. Simplemente considero que para avanzar, para progresar, hay que integrar todo tipo de mentalidades, todo tipo de perspectivas, todo tipo de conocimiento. Y hasta hace bien poco, esa perspectiva, ese aporte científico y tecnológico de las mujeres había quedado relegado. Se le da prioridad a los proyectos que ideaban o diseñaban hombres, a las direcciones de centros y de universidades, rectorados que tomaban las decisiones, la responsabilidad caía únicamente en manos de hombres. Creo que eso lo que está haciendo es limitar algo que podría enriquecer el sistema. Creo que cuantas más opiniones integras, y ya no hablo solo de hombres y mujeres, que en este caso me parece crucial, porque estamos hablando de la mitad de la población. Es que cómo vas a ignorar la opinión y la forma de pensar de la mitad de la población, eso para mí no tiene ningún tipo de sentido, porque al final lo que estás haciendo es limitar, es empobrecer el resultado final. Entonces, por eso es interesante que, que se tengan en cuenta hombres y mujeres, que se tengan en cuenta distintas culturas, distintas sensibilidades, eh, distintos bagajes. Todo eso va a hacer que las decisiones finales sean muchísimo mejores. Y ahora, gracias a todas estas políticas, a toda esta visibilización de mujeres y de tecnólogas, se está forzando, por fin, a que esas opiniones se tengan en cuenta. Entonces, por definición, se va a enriquecer el proceso y habrá opiniones y mujeres científicas que tengan opiniones malas, igual que hay hombres que tienen opiniones malas. Esa es la población en general. Pero creo que haber incorporado toda esta forma de pensar está enriqueciendo muchísimo, y hay que seguir sin duda, porque esa tijera, que creo que no la he mencionado, pero en ciencia ocurre la llamada tijera, que hay más mujeres que hacen carreras científicas especialmente relacionadas con sanidad, que se doctoran, que entran a hacer a lo mejor incluso el postdoc, pero luego cuando vamos avanzando hacia puestos de responsabilidad, ya sea investigador principal de un grupo de investigación, director de un centro de investigación, decanos, rectores, ahí el porcentaje de mujeres se va a pique. Bajito. Eso no puede ser. Vale. Sí, es verdad, sí. Sobre todo lo que acabas de decir, teniendo en cuenta la mitad de la población del mundo mundial, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ahora vamos a darle paso a una ponente, bueno, una participante del curso. Estoy asumiendo que es ella, Rosán González. ¿Puedes hablar?
ver. Rosa. Hola. Hola, Hola. ¿me oye ahora? Sí, Bueno, yo adelante. ante todo, bueno, quería darle las gracias por la charla tan estupenda y tan motivadora. Y también, de alguna forma, me gustaría transmitir las gracias a todo el equipo de astronautas, porque creo que para la astrofísica también han jugado un papel muy importante. Yo tuve la suerte de pasar una época postdoctoral en el Instituto del Telescopio Espacial, que coincidió con la época en la que se realizaron las reparaciones del Hubble y también luego, posteriormente, la instalación de nueva instrumentación. Y en esa época, pues, bueno, en el instituto en particular, en esa época, pues se adoraba a los astronautas por esa labor tan importante que realizaron, que fue, bueno, no, en beneficio luego después de toda la comunidad de astrofísica. Creo que también, pues obviamente, jugarán un papel esencial en el futuro, porque no, aunque sean a muchos años vista, pero sin duda, pues en algún momento tendremos telescopios en la Luna. Entonces, su misión allí, pues será fundamental. Bueno, eso es un poco para agradecer a todos los astronautas, pues, el trabajo que realizan en favor de la ciencia, en particular de la astrofísica. Y luego la pregunta que quería hacerte era si tú has notado si existe alguna diferencia de nivel formativo entre las mujeres y los hombres que finalmente fueron seleccionados, porque aunque las condiciones iniciales eran, digamos, bastante, quiero decir que muchas personas podían estar en esas condiciones iniciales, pero después en todo ese proceso, pues da la impresión de que, claro, el nivel formativo de las personas seleccionadas es muy significativo. Y espero que en ese nivel final, pues no existirán diferencias significativas, pero bueno, me gustaría que tú comentaras este aspecto. El nivel formativo es una de las que yo diría que son las 3, 4 patas que se han tenido en cuenta a nivel de selección, porque si está un poco tu currículum, es verdad en que te has formado, la parte médica, la parte psicológica, que es completamente sutil, y un poco tus dotes operacionales que has hecho. Se busca mucho gente que haya a lo mejor hecho buceo, paracaidismo, que pilote aviones, ese tipo de cosas se tienen muy en cuenta. Por responder a tu pregunta a nivel formativo, te voy a dar los datos que yo conozco para que evalúes tú a ver qué opinas. De que más o menos me sé los perfiles, ¿no? De los que nos han seleccionado, voy a los de carrera. Tenemos 2 mujeres. Una es una mujer que además tiene 2 hijos, es piloto de helicópteros y ha estado en el servicio militar desde que empezó, se llama Sophie, creo que tiene en torno a 40 años, una cosa así. Y la otra es Rosemary, es astrofísica, creo, que se dedica y trabaja en investigación. Luego, los 3 hombres, tenemos a Pablo, que es ingeniero aeronáutico, con una experiencia en todo tipo de las grandes empresas de muchos, muchos años, ha estado por toda Europa trabajando. Rafael es doctor en neurociencia, trabaja en neurociencia. Y Marco es paramédico. Creo que también tiene alguna licencia, pero no es piloto como tal. Y John McFall sí que es médico, es médico y también militar. Y luego los que estamos en reserva, pues hay mujeres, hay otra biotecnóloga, hay varias que nos dedicamos a la investigación, hay ingenieros, hay otro piloto, Marcus, que es el que va a volar en la Action 3 ahora en España, en enero, perdón, otro ingeniero aeronáutico que es físico que trabaja en el CERN. Es que para mí está bastante equilibrado. Hay doctores, hay pilotos, hay ingenieros, hay investigadores, pero tanto en los hombres como en las mujeres. Entonces, no sé, para mí no hay un nivel superior de formación en uno u otro sexo. Me parece tan variado, la verdad, que no sabría decirte. Gracias. A ti. Bueno, gracias, Rosa.
Voy a leer un mensaje que ha dejado Elvira Pérez Callejo y dice así. Dice, esto no es una pregunta, pero como una mujer terminando un doctorado en matemáticas y mirando al futuro, quiero agradecerte la charla. En tanto motivación puramente científica, con el miedo al futuro como mujer en STEM. Así que muchísimas gracias de verdad. Y bueno, es que quería leer ese mensajito porque siempre me hace gracia. Y bueno, ahora te voy a hacer otra preguntilla. Es de Adriana de Lorenzo Cáceres Rodríguez. Dice, muchas gracias. Como reservista, ¿tienes algún seguimiento? Bueno, ya has dicho que has estado en entrenamiento, bueno, ahora en entrenamiento, pero bueno, seguimiento de forma física, habilidades cognitivas, etcétera. ¿O simplemente sigues con tu trabajo habitual y esperas que te llamen? Carita sonriente. Estos son muchos matices en realidad. No tengo ninguna formación como tal porque es que aquí entran en juego el tema de que la Agencia Espacial Europea es una agencia gubernamental que está constituida por 22 Estados miembros. Entonces, ellos no pueden, por un lado, destinar recursos económicos a formar a los reservistas sin garantía de una misión, porque esos recursos proceden de toda Europa, y por otro lado, porque nosotros mantenemos nuestros trabajos. Entonces, compatibilizar una formación de 2, 4, 6 meses, que es algo que en realidad se está discutiendo, con 2, 4, 6 meses que yo tendría que dejar de trabajar. No es tan fácil de compatibilizar y no todos los trabajos dan pie a ello. Entonces, no hay esa formación como tal, sí que hay un seguimiento, un contacto estrecho, porque al final formamos todos parte de la misma familia. Tenemos que mantener las pruebas médicas de manera anual, que las acabo de pasar, y ya de que fui a pasar las pruebas médicas, tuvimos 4 días de reuniones, tratando distintos temas, familiarizándonos con distintas actividades diversas, pero no hay una exigencia como tal. Volvemos a lo mismo, es igual que las pruebas médicas, tú no tienes que ser un atleta de élite, pero ya los perfiles que habíamos llegado hasta allí teníamos cierta predisposición. Yo llevo entrenando a diario, llevando una vida sana y manteniendo estas ganas de aprender y esta formación continua intelectual y física desde hace más de 10 años. No voy a dejarlo ahora, no me lo exigen, pero me conocen y saben que voy a seguir haciéndolo. Podría no hacerlo porque nada me vincula, me obliga a ello, pero es mi carácter, es mi personalidad, igual que la mía, la del resto de reservistas. Entonces, no es necesario, pero se presupone que lo vamos a hacer. Es igual que si tienes una motivación o te gusta probar tus habilidades operacionales, te gusta hacer buceo y montar en moto, vas a seguir haciéndolo. Entonces, no es tan necesario como tal. No sé si Sí. había otra parte de la pregunta. No, bueno, pues básicamente no, la has contestado. Vale. Sí, sí que básicamente, pues bueno, también va con tu forma de ser, Sí. que no lo haces de una, hoy me levanto y hago esto porque tengo que hacerlo. Vale, la siguiente pregunta es de José Jairo Díaz Luis. Hola Sara, gracias por la charla. En este punto de tu carrera, ya aquí va la pregunta, ¿qué es más importante para ti? ¿La búsqueda de una cura para cualquier tipo de cáncer o encontrar vida extraterrestre? Creo que la segunda opción ni siquiera se me va a plantear en ningún futuro ahí. Para ello ¿Verdad? están los astrobiólogos, que son los que más controlan vida extraterrestre. Y yo además siempre lo digo, para mí serían probablemente lo que podamos detectar serían formas de alguna molécula derivada de algún microorganismo como mucho. Y ahí es todo un campo, toda una disciplina el tema de la astrobiología y algunos de los proyectos que se están llevando a cabo sí que van por ese enfoque. Como nivel de importancia para la sociedad, pues me parece más interesante y más importante curar el cáncer. Pero cuando me preguntan qué preferirías, encontrar una cura para el cáncer o tener una misión espacial, son preguntas muy ambiguas. Mis dos trabajos me motivan muchísimo. Si desde luego ahora me dan la posibilidad de encontrar algo y mejorar la vida de los pacientes con cáncer, voy a tirar por ello, porque una misión espacial hay muchas y el ámbito es muy amplio y todas son muy, muy interesantes. Entonces, bueno, aunque a lo mejor egoístamente sí me gustaría tener esa misión, si pudiera impactar aquí también, lo haría, me dedicaba a ello. Pero en ambos casos considero que tanto la investigación que estoy haciendo aquí me parece interesante e importante, y especialmente por el impacto que estoy teniendo, por ejemplo, en formar a otras personas, en divulgar esa ciencia, como la parte de una misión espacial, por todo el conocimiento que se va a llevar a cabo, pero bueno, si no lo hago yo, lo podría hacer cualquier otro astronauta, y por la parte también de inspiración, del retorno económico, un poco todo lo que he contado. Creo que ambas disciplinas tienen cosas muy buenas y por eso me motivan tanto las dos.
Espero no tener que tomar esa decisión en ningún momento. Sí. Bueno, tengo aquí una que a mí me parece interesante, pero la verdad, incluso estando yo aquí en la ESA, a ver si lo... ¿Qué protocolo de actuación tiene la ESA en caso de acoso en las misiones espaciales y dentro de la propia ESA? Si sabes. Yo es que eso sí que... Pues dentro de, la verdad es que esto lo desconozco, esto te hablo un poco desde la suposición, así que con muchísimos matices lo que yo pueda decir. El protocolo de la propia ESA, pues yo creo que aquí la gente que trabaja en la ESA seguro que lo sabe mejor, pues podría hablar más del protocolo del CENIO, eso sí me lo sé, el plan de igualdad, pero ellos lo contaron. El de la ESA no lo sé, me consta que tiene que haber uno, pero la verdad que no sé cuál es el protocolo de actuación. Y en el caso de las misiones, entiendo que se han tenido que renovar, porque sí que se establecieron ciertos códigos, cierta legislación, ciertas conductas. Hay un código de conducta, de hecho, que firmamos todos los astronautas, y hay otro código de conducta respecto a cómo se debe comportar uno en la Estación Espacial Internacional. Asumo que eso, a medida que han ido yendo cada vez más y más mujeres, se haya actualizado para que exista ese tipo de protocolo de actuación en caso de conflicto en general, ya no solo de acoso. Pero sí creo que está contemplado, igual que está contemplado que ocurriría ante una discrepancia o una discusión, o si hubiera algún tipo de agresión violenta entre dos astronautas, independientemente de su sexo. Asumo que también hay alguno de protocolo, pero la verdad es que no lo sé. Creo que todo eso es público, ¿eh? Si entras en legislación sobre la ISS, todo esto está disponible, pero no te lo sé decir, lo lamento. Mm. Sí, de hecho yo incluso estando aquí en la ESA no lo sé. O sea, no lo tendría que buscarlo. Sí. Bueno, ahora tenemos la otra mano levantada. En este caso es Isabel Márquez. Por favor, Isabel, adelante. Hola, ¿se me oye? Sí. Vale. Muchísimas gracias, Sara. Me ha parecido no se me ocurre cómo se puede hacer más inspiracional una charla. Si no fuera porque me mareo, incluso a veces conduciendo yo, me presentaba yo también, aunque no creo que me dejaran por la edad, astronauta. Me has convencido 100%. Pero yo te quería hacer una pregunta con relación a la evaluación que nos hacen en la carrera científica. Tú eres una científica súper joven que supongo que tendrás que pasar como tenemos que pasar todas las personas que trabajamos en ciencia por evaluaciones sucesivas de nuestra carrera científica, pues para ir promocionando. En tu caso, pues claramente te dedicas a dos cosas importantísimas las dos, la ciencia por una parte y tu carrera astronauta por otra, que además, como tú misma dices, con una vocación de mejora del mundo clarísima. Hay otra gente que también queremos compaginar o tratar de compaginar nuestra carrera científica también con la misma vocación de mejora del mundo, pues tanto como lo que tú misma decías de la cultura científica, ¿no? y la divulgación, como también en actividades relativas al género, que lo que pretendan sea conseguir un mundo igualitario. ¿Tú cómo ves o has tenido ya alguna experiencia en cómo a ti te van a evaluar la carrera científica teniendo estas dos facetas? ¿Crees que eso puede repercutir positivamente o negativamente? ¿Cómo lo ves? Muy negativamente. Yo, mi sensación es que a nivel científico esto no solo no ha sido algo positivo, sino todo lo contrario. Creo que en ciencia, especialmente cuando te dedicas a la academia, el grado de implicación que se te exige para tu trabajo es extremo. Es como que no puedes tener más vida más allá de tu investigación. Si no vives por y para eso, no eres un buen científico. Y luego creo que el sistema de evaluación en la academia, que va al peso, en mi opinión, en plan, ¿cuántos papers tienes? Yo en ciencia no soy nadie como tal. Y a nivel de currículum. Y sin embargo, me han propuesto retos que nunca se habían conseguido. Cuando me contrató Mariano Barbacid, me contrató para hacer una cosa que llevaban 30 años intentando en multitud de laboratorios y nadie lo había conseguido. Y en 6 meses lo conseguí, pero eso nadie lo va a tener en cuenta ni le van a dar un puntito más a la hora de anecarme, porque Bueno, depende de cuánto has es posible. publicado. Yo tengo esperanza al respecto porque por lo menos lo que dice la letra de la nueva ley de la ciencia es que lo que se Sí, es pretende es verdad evaluar. que eso
Es evaluar no quieren el cambiar. peso, sino, claro, sino los retos conseguidos y la carrera en su conjunto. Yo en ese sentido creo que que podemos tener esperanza, tanto, lo digo, yo te lo digo en tu caso concreto, que además yo creo que es perfectamente utilizable como clarísimo ejemplo de que eso no puede ser así, de que eso tiene Ya, que pero cambiar. sí, en mi caso, hacer tanta divulgación parece que no estoy lo suficientemente interesada. Luego, cosas más que he vivido cuando estaba buscando un postdoc. El nombre de tu director de tesis, el nombre del centro de investigación en el que tú has trabajado, Ujú. influye mucho. ¿Quién es el primero o el segundo autor de un paper? Influye en a qué revista puedo llegar a enviarlo. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, yo escribo proyectos continuamente. Considero que soy una persona con bastante creatividad, que se me da bien buscar soluciones que a nadie se le han ocurrido a todo tipo de problemas. Entonces, yo escribo muchos proyectos que no firmo. La primera vez que he intentado firmar un proyecto, me han hundido el proyecto. Luego, ese otro mismo proyecto, bajo otra firma de un nombre mucho más potente, sin cambiar una sola coma, recibió un premio y una financiación que jamás había conseguido en España, porque nunca ningún proyecto había estado a esa altura. ¿Qué ha cambiado en el proyecto? Absolutamente nada, solo el nombre de la persona que lo firma. Entonces, yo a nivel científica, Sara García Alonso, la científica, nunca será bien evaluada, independientemente de que lo merezca o no lo merezca. Y para mí Pero ¿qué pasa? Que tampoco he aprendido a recibir mi motivación como científica en otros ámbitos, como el compartir, el divulgar, el formar a estudiantes de grado, de doctorado, de máster, en crear proyectos científicos que se apliquen, aunque yo no los firme, en contribuir a papers que importan, que realmente se traducen en algo, no simplemente en una revista súper de renombre, sino que realmente sirven para algo. Eso a mí, como yo soy una persona que no necesita ni premios ni que le den palmaditas en la espalda, porque es verdad que me da completamente igual, eso es lo que me motiva y eso hace que me quiera seguir dedicando a la ciencia. Pero si quisiera avanzar, tener mi propio grupo, ser una de esas grandísimas científicas con un currículum de 300 páginas que necesita 300 papers para justificarlo, no podría. Bueno, yo de verdad que confío en que las cosas puedan aprender a verse de otra manera. Pero me reitero en la enhorabuena, me ha encantado tu charla, de verdad, me parece fantástico lo que haces y lo que dices. Y creo que además que el nivel de profundidad de lo que nos cuentas va mucho más allá de la media y te lo agradezco muchísimo porque creo que siendo tan joven como eres y teniendo el altavoz que tienes ahora mismo en tus manos, eres, eres un valor, eres una joya ahora mismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amable, de verdad. La aprecio mucho. Muchas gracias, Isabel. Bueno, Sara, a ver, te hemos robado 1 hora y 37 minutos de tu vida ahora mismo. En teoría terminábamos a 1:30. No sé si tienes tiempo para contestar algunas preguntas más o tienes que irte porque sé que Un par de ellas andas como mucho y que me tengo que volver a trabajar, que se me por empiezan a eso, que acumular ya no, los no, o sea, emails y que tú ya has todo. cumplido, de verdad. O sea, si Nada, no nos te dices ahora preocupes. que no, bueno. Vale, pues te hago las 2 preguntas más y Venga. ya, ¿vale? Vale, esta pregunta es de Gisela. ¿Cómo se propone un experimento para hacer en la estación espacial? ¿Hay restricción para el tipo de experimentos que se aceptan según las máquinas que hay allí montadas? ¿O se puede proponer experimentos de, por ejemplo, de astrofísica o de otro, que nunca se haya hecho nada de eso en la estación espacial antes? Sí, se puede proponer lo que tú quieras. Es verdad que tienes que ser consciente del equipamiento que ya hay a bordo, pero realmente hay equipamiento para hacer prácticamente lo que se te ocurra. Y luego tienes que ser consciente de qué tienes que llevar tú a la Estación Espacial Internacional a mayores de lo que ya hay ahí. ¿Y cuánto cupo? Porque lo más caro y más difícil de todo, por el coste que implica, es llevar cosas y sobre todo si tienes que recuperar esas muestras, porque llevarlas y dejarlas allí todavía es factible, pero si necesitas recuperar el espécimen, la muestra, lo que sea, más allá de datos que puedas colectar de manera telemática, se complica la cosa. Ahí hay calls, hay opciones, se presentan multitud de proyectos y de ahí se seleccionan, porque claro, no se pueden hacer todos. Entonces, cuando surjan convocatorias, sea de la NASA o de la ESA, es cuestión de presentar tu proyecto y ver si te lo aceptan. Yo ahora mismo estoy al margen de ir como astronauta o no astronauta,
estoy en una colaboración con la Agencia Espacial de Reino Unido y con Sierra Space para llevar a cabo mi investigación y hacer cristalización de proteínas para diseño de fármacos en la estación espacial. Y al final pues tienes que rellenar un proyecto, escribir, detallarlo muchísimo y presentarlo un poco a concurso. Como en general cuando quieres financiación para un proyecto nacional o internacional, pues es un poco lo mismo y que te lo seleccionen. Si te lo seleccionan, ya trabajarías con ingenieros y con gente que se dedica a implementar un poco la ciencia en la parte tecnológica y logística. Pero realmente la estación espacial está muy, muy, muy bien equipada como para poder hacer prácticamente cualquier cosa, ya sea de ciencia de materiales, de astrofísica o de biología. Pero el proceso es eso, al final, claro, igual que mucha gente quiere ser astronauta y las plazas son limitadas, muchísimos investigadores de todo tipo de disciplinas quieren hacer sus experimentos en microgravedad, en parte por estas ventajas que os comentaba antes. No hay tiempo material porque claro, necesitas contratar a un astronauta que dedique sus horas a hacerte tus experimentos, más luego la implementación. Pero es cuestión de escribir un proyecto y presentarlo, y si te apetece, te animo a ello porque es muy guay realmente poder hacer tus experimentos allí y Una colectar experiencia nueva. datos. Sí. Bueno, pensando en proyectos de plan nacional y luego, pues bueno, voy a mandar uno para la... Ay, eso es. Vale, bueno, esta es la última pregunta. No es muy focalizada quizás en la ciencia o en la tecnología, es un poco más centrada en lo de cambiar los estereotipos y cómo te percepciona la gente desde fuera, ¿no? Y es una cosa así como, es que por ejemplo, todas las niñas y los niños siempre mencionan lo de tu pelo, ¿no? Que es naranja, es que llama la atención, que les encanta tu pelo naranja y rojo. Rompe con los estereotipos físicos de científica. ¿Te parece bien que los niños se fijen o mencionen esto? ¿Y cómo se siente ante estos comentarios? Por eso de que a lo mejor se te juzgaba por la forma de vestir, de cómo pues, vas por la vida con tal. Pues eso. Sinceramente, a mí en el fondo me encanta porque llevo haciendo esto desde que era una niña. Yo cuando era adolescente iba a un colegio empecé bueno, de niña a niña iba a un colegio de monjas, luego iba a un instituto normal. Yo vestía con botas con chapas metálicas, collares de pinchos, me daba igual lo que dijeran. Luego durante la carrera llevaba el pelo rubio platino, iba todo el día en tacones y con vestidos súper ajustados. Luego iba de punky. Luego iba... Entonces, ¿qué pasa? Que siempre se me ha prejuzgado. Y como siempre vacilo con lo de yo era la rubia tonta. Y es que todo el mundo me trataba como si fuera menos lista, como si fuera... Siempre, siempre, siempre se me ha juzgado primero porque si iba con collares de pinchos iba a ir con malas compañías, iba a hacer esto, iba a hacer lo otro, si iba vestida con tacones o maquillada con los ojos rosa fucsia, es que no me importaba la ciencia. Como siempre se me ha juzgado y me ha dado igual, me gusta que vean que puede ser como te dé la gana físicamente y que eso no afecta ni influye en cómo vas a ser a nivel personal, si vas a ser una buena o una mala persona, si vas a ser más o menos inteligente o más o menos profesional en tu trabajo. Entonces, en el fondo, que vean que una cosa no se relaciona con la otra, me gusta. O sea, y como realmente me da igual que se comente si mi pelo es naranja o es morado, me gusta más darle el otro enfoque, que no prejuzguen. O sea, que no juzguen que la estética de una persona va a decir algo sobre cómo es por dentro. Que habrá casos en los que sí, pero la inmensa mayoría probablemente las apariencias engañen. Sí, estoy 100% de acuerdo contigo, Sara. Bueno, pues con esto ya te dejamos, porque creo que ya has cumplido más que suficiente. Bueno, solamente primero darte las gracias a ti por esta maravillosa charla, inspiradora. O sea, yo no voy a estar hoy sonriente todo el día y pensando en todo lo que has dicho. Mis compañeras también, porque estamos todas súper encantadas contigo. Dar también las millones de gracias a todas las personas que han asistido a este curso, que han atendido hoy a tu charla. Como dijo Marina, darnos un poquito de tiempo para arreglar y contabilizar las asistencias. Y bueno, no sé, Marina, ¿quieres añadir algo más para finalizar este broche con Sara? Y bueno, no sé, es que
Tengo muchos Repetir sentimientos que- ahora mismo, no sé. Repetir, Sara, muchísimas gracias porque creo que lo que nos has contado es súper interesante. Gracias por también hablar tan desde la persona y desde el corazón y contarnos tu experiencia personal, porque creo que ha sido muy en la línea precisamente de lo que vivimos, quienes trabajamos de una forma u otra en ciencia, y que lo que queremos es eso, es también decir, pues tenemos ganas, tenemos motivación, tenemos talento, tenemos ganas, queremos poder desarrollarlo en igualdad, queremos contribuir a la sociedad, somos capaces de hacerlo y desde toda la diversidad y desde la pasión. Entonces, creo que ha sido un broche de oro para el curso. Esto ya es opinión personal, esto es porque me has dado la palabra, pues lo digo. Claro. Ha sido un broche de oro porque creo que iba muy en la línea de todo y que creo que realmente ha sido, pues como han dicho, inspirador. Y te doy las gracias no solo por todo el trabajo de divulgación científica que haces, sino por ponerte tú como persona a ello para contribuir también en todo este aspecto. Gracias. Y Muchas gracias gracias por a las todos. palabras y por haber organizado todo esto, que al final vosotros estáis predicando con el ejemplo de todo lo que hablamos aquí. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Bueno, pues que vaya muy bien y a ver Gracias. si hay más ediciones en el futuro. A ver, la Contaremos contigo. siguiente contaremos ya con Sara en su misión. Ojalá, Eso, ojalá eso. que así sea. Ha sido un placer, ¿eh? Que os vaya muy bien a todos y todas. Que vaya muy bien. Gracias. Gracias, un placer. Adiós. Adiós.